al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional. Vamos a proseguir con el avance de nuestra asignatura, por favor. Bien, atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Yo les he encargado que puedan leer la Ley 25, la Constitución y la ley del órgano, más bien de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tenemos que conocer que la primera y más importante atribución del Tribunal Supremo de Justicia, que en ocasiones le ha incluso determinado su nominación, es el conocer y resolver del recurso de nulidad y de casación. Lo habíamos manifestado con anterioridad. Este es el tema central, el convertirse en una corte que tiene por finalidad el verificar que los procesos judiciales establecidos en dos instancias, en esas dos instancias, hayan cumplido de manera satisfactoria y dentro del marco de la razonabilidad la aplicación de la ley sustantiva y de la ley adjetiva. Cuando decimos ley sustantiva nos referimos al derecho en sí, y cuando nos referimos a la ley adjetiva nos estamos refiriendo al procedimiento. Ambas vías, ley sustantiva y ley adjetiva, llevan a diferentes actuaciones. No es lo mismo la impugnación en el tema del derecho de fondo. A eso se llama recurso de casación, porque se está observando que el derecho mismo ha sido cuestionado, el derecho sustantivo. En el ejemplo más grosero, si ante un juzgado de primera instancia se ha demandado una división de herencia sin ser heredero, y la otra parte objetado le ha dicho no corresponde que sea heredero porque él no reúne la cualidad de ser sucesor, pero el juez le ha otorgado el derecho. Y en apelación, el auto de vista, la sala de apelación, también le ha confirmado el derecho. Estamos hablando del derecho a acceder a una herencia sin ser heredero. Ese es un tema de fondo, es un tema de derecho. Se acude a la Corte Suprema de Justicia, hoy denominado Tribunal Supremo de Justicia, para interponer en ese caso el recurso de casación, porque estamos objetando el derecho en sí. No le corresponde a un sujeto ser miembro de una división de herencias cuando no concurre para sí el hecho de ser heredero. Ese es un tema de fondo, es un ejemplo simplemente. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de auto supremo, la determinación que se emite del Tribunal Supremo de Justicia se llama auto supremo. De la primera instancia se llama sentencia, de la segunda instancia se llama auto de vista, y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia lo que se emite es el auto supremo. El auto supremo, entonces, cuando es un recurso de casación y encuentra fundado el recurso, determinará que se debe otorgar el derecho. Más bien, en este caso del ejemplo, se debe denegar el derecho, porque esté el derecho en cuestión. No puede ser una persona que no concurra a la calidad de sucesora que esté pidiendo la división de un bien hereditario. Como ven, se está resolviendo un tema de fondo, un tema de derecho. En cambio, los temas de nulidad hacen a la norma adjetiva, es decir, al procedimiento, al derecho adjetivo. Y es ahí que, si en primera instancia se han saltado algunos pasos procesales, es decir, se han introducido pruebas sin correr en notificación a la parte contraria, se ha aperturado un término de pruebas o una audiencia preliminar en consideración de pruebas sin notificar debidamente, o que no ha sido debidamente diligenciada, o que se han saltado pasos procesales, y que en sentencia se determinó aquello, y posteriormente en apelación, invocando estas violaciones, el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Alzada, no dio curso, le dijo al Tribunal Acuo. El Tribunal Acuo es el nombre de primera instancia, por si acaso, nótense. El Tribunal Acuo es el tribunal el juzgado de primera instancia. Le dicen el juez Acuo. ¿Qué quiere decir eso? El juez de primera instancia. Y el Tribunal de Alzada, Acuen, también le dicen. El Tribunal de Alzada, el Tribunal Acuen, puede verificar que ha habido esa omisión procedimental o puede decir que ha estado plenamente válido. En ese caso, ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo que se hace es impugnar el procedimiento a través del recurso de nulidad. Y por eso se dirá que se retrotraigan efectos, se nulifique el proceso
hasta el vicio más antiguo. Han debido escuchar ustedes, hasta el vicio más antiguo significa un control de nulidad procesal. He ahí que la nulidad procesal que está a cargo del Tribunal Supremo de Justicia a través del recurso de nulidad observa la correcta aplicación de la norma procesal, de la norma adjetiva. Yo quisiera que cuando les interrogue de este tema, porque les voy a preguntar, porque están formándose para abogados, no están formando para sociólogos del derecho, filósofos del derecho, se están formando para abogados. Estas cuestiones procesales las tenemos que tener muy, pero muy en cuenta y dominadas. El recurso de nulidad tiene por finalidad la observación del procedimiento siempre y cuando se haya impugnado ante el juez acuo, ante el tribunal aquem, es decir, en sentencia, en auto de vista, y para llegar al recurso de nulidad procesal. El recurso de casación objeta el derecho de fondo y también tiene que haber sido impugnado en primera instancia, en segunda instancia, y queda abierta la posibilidad de, a través del recurso de casación, impugnar nuevamente. Sin embargo, si no se ha impugnado en primera o en segunda instancia, ninguno de los derechos, sea en el fondo o en la forma procesal, eso se consolida porque los tribunales de alzada tienen la obligación de remitirse al recurso planteado. Por favor, lectura al artículo 17 de la ley del órgano judicial, la ley 25. ¿Alguien está con la ley, por favor? Buenos días, doctor. Buenos días. Adelante, el artículo 17, les ruego. Artículo 17. Nulidad de actos determinados por los tribunales. Parágrafo primero. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por la ley. Parágrafo segundo. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. Parágrafo tercero. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la transmisión de los procesos. Tramitación del proceso. Parágrafo cuarto. En caso de nulidad de obrados o una reposición de actuados, el tribunal deberá comunicar de oficio la decisión del Consejo de Magistratura a los fines de la ley. Bien, gracias. Eso quiere decir que el tribunal, los recursos, sean el de apelación y en este caso el recurso de nulidad o casación, tiene por finalidad que el tribunal que conozca de la misma solo se refiera a las cuestiones planteadas como agravios. Se llama, por si acaso jóvenes, esos conceptos impugnados se llama expresión de agravios. Y no puede contener, solo eso pasa en las series televisivas, que se reaperture el caso, que haya un testigo estrella, que hay una pericia nueva y que voltee el caso. Eso no existe posibilidad dentro de una tramitación de un juicio, por lo menos en Bolivia. En Bolivia se ha tramitado un proceso en primera instancia que ha determinado una sentencia. Antes que se ejecutoria se ha interpuesto el recurso de apelación de fondo que nos permite que el tribunal de alzada, en este caso una sala en la materia en que se litigue, si es un proceso penal será en la sala penal correspondiente, si es un proceso civil en la sala civil correspondiente, etcétera, tenga la posibilidad de conocer y resolver solamente de los puntos expresados como agravios en la sentencia. Incluso en el formalismo procesal no puede dejar de identificarse el recurso que se plantea, contra qué acto se plantea y qué foliado. Me explico. En la suma del memorial, ya vamos a comenzar a hacer memoriales dentro de unas 2 semanas. En la suma del memorial, lo que se tiene que poner es interpone recurso, si fuera una apelación, interpone recurso de apelación, identificamos qué recurso, contra la sentencia, resolución número 190, quebrado 2021, estamos diciendo cuál es la resolución impugnada, la sentencia 191, quebrado 2021, de 15 de octubre de 2021, cursante a fojas 574-592. Estamos claramente identificando el recurso que se interpone, contra qué determinación se interpone e incluso su foliado. Por eso es que tenemos que tener la práctica procesal correspondiente. Y no crean que terminando la carrera van a practicar eso, no.
Es oportuno que ustedes vayan empapándose del procedimiento y de la lectura de casos. Fotocopias de algún expediente, deben tener algún amigo en diferentes materias y le van a encontrar el sentido de qué es lo que se hace en materia procesal en diferentes áreas, civil, penal, en fin. Solo así ustedes van a poder formarse y entender esto. En caso contrario, pues estamos formando teóricos del derecho y eso no es la finalidad. Bien, ahora, ambos recursos no constituyen una tercera instancia, sino que es un control de legalidad, sea control procesal en el tema del recurso de nulidad o un control sustantivo de fondo en el tema de la casación. El control procesal adjetivo va a conducir inequívocamente a la nulidad, va a decir, se anulan obrados hasta fojas tanto. Y el tema de fondo se determina mediante un auto supremo que determina la casación, en que el Tribunal Supremo de Justicia otorga o deniega el derecho reclamado, pero se va al fondo, no se pierden ya las cuestiones procesales. Es importante comprender aquello, estimados jóvenes. También le compete al Tribunal Supremo de Justicia dirimir conflictos de competencia entre los tribunales departamentales de justicia. Puede que existan algunos conflictos de competencia entre los tribunales departamentales de justicia, principalmente cuando los hechos no son claramente identificables o hay secuencia de hechos. ¿A qué me refiero? Que habiendo comenzado un delito, por decirle, aún en territorio del Departamento de La Paz, se lo consumó en Oruro. ¿Cuál de los dos jueces va a ser competente? Y de los jueces va a derivar, no olviden, en apelación a los tribunales departamentales. ¿Ante cuál de ellos se va a plantear? Si hubiera un tipo de conflicto de competencias, tendrá que ser el Tribunal Supremo de Justicia que resuelva. Conocer y resolver de procesos de extradición. Bien saben que Bolivia tiene suscritos acuerdos internacionales con varios países en que se pacta la extradición. Es decir, que podamos nosotros recuperar a algún ciudadano que haya cometido algún delito en Bolivia pero que esté en el exterior y al revés. Permitamos que otro país reclame en nuestro territorio llevarse a uno de sus ciudadanos que esté en nuestro país buscando un refugio, una forma de eludir la justicia del mencionado país. La extradición solamente opera cuando hay un tratado de extradición y determina qué hechos van a constituir la extradición, normalmente delitos, y tienen que ser iguales o similares entre ambos países. Si hay una estafa en Bolivia, presuntamente en el otro país también tiene que haber el delito de estafa, no puede haber unilateral, porque en materia diplomática y de relaciones internacionales, tomen nota, existe un principio que se llama de reciprocidad, es decir, que ambos estados deben estar en igualdad de condiciones para el cumplimiento de obligaciones. He ahí que los tratados de extradición justamente centran su actividad en el mencionado hecho de igualdad. También le compete al Tribunal Supremo de Justicia juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia a la o el presidente del Estado, a la o el vicepresidente del Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de los votos de los miembros presentes, a requerimiento formulado por el Fiscal General del Estado, previa acusación, y el proceso se establecerá de acuerdo a la Ley de Responsabilidades. En nuestro caso existen dos leyes de responsabilidad. Son las leyes 44 y 612, que ajustan o reglamentan el procedimiento de responsabilidad de los cargos jerárquicos, entre ellos presidente, vicepresidente, magistrados de los diferentes tribunales, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Lo que quiere decir que en ese caso el Tribunal Supremo de Justicia se convierte, en los casos de juicios de responsabilidad, se convierte en un tribunal colegiado en materia penal, porque recuérdese que la responsabilidad en los juicios de responsabilidad es penal, aunque la ley 612 le trata de dar un toque administrativo y que solamente la sanción va a ser mientras dure el mandato. La Constitución manda que debe ser incluso con privación de libertad. Por tanto, de naturaleza estrictamente penal. Le corresponde también al Tribunal Supremo de Justicia de designar de las ternas emitidas por el Consejo de Magistratura, designa a los vocales de los tribunales departamentales de justicia, preparar proyectos en materia judicial a ser presentados por la ARP. Podría también entonces el Tribunal Supremo de Justicia presentar proyectos de ley en materia procesal. ¿Por qué no lo hace? Ese es un reclamo permanente que yo hago. No lo hace porque sabiendo del
de los errores que existen, pudiera ser el mejor elemento que nos da la solución. Y no lo hace porque le gusta mantener o le conviene mantener el statu quo, lo que quiere decir el cómo está pasando, porque seguramente hay intereses, réditos, por cierto, deben haber intereses ilícitos que se los mantiene, o también por el caso opuesto, que existe dejadez en no dar curso a esta iniciativa legislativa. Le corresponde entonces en materia judicial presentar proyectos de ley también procesales. Conocer y resolver de los casos de revisión extraordinaria de sentencia, pues conforme procedimiento, si existiera una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada y si con el tiempo se descubriera que los elementos de prueba han sido falsos o que existe una nueva prueba, se puede reeditar el proceso e invocar la revisión extraordinaria. Pero, sin embargo, la prueba tendría que ser de tal magnitud que pueda determinar el cambiar diametralmente la determinación. Es el caso que hace unos 3 o 4 años sucedió de un señor en Santa Cruz que fue condenado a 30 años de privación de libertad por presunto feminicidio. Y decían que a tal hora, de a las 11 de la mañana, nos imaginábamos de tal día, este señor estaba victimando a su pareja en inmediaciones de un lugar, en Santa Cruz fue, pero él obtuvo, tanto que ha reclamado, al final ha obtenido, que en ese horario él estaba aparcado haciendo larga fila y luego tomando gasolina a su vehículo. La ANH le ha proporcionado las imágenes con el horario y la certificación de que fue en ese momento. Entonces, con prueba extraordinaria obtenida lícitamente, él ha tramitado la revisión extraordinaria y ha logrado que se le absuelva, y además ya estaba privado de libertad como 4 o 5 años para ese momento. ¿Quién le paga esos daños y perjuicios? Los fiscales acusan así nomás de libre mano, y debiera existir una responsabilidad tremenda, pero contundente contra los fiscales también cuando acusan y causan perjuicio, como ha mencionado, señor. Bueno, eso se conoció en revisión extraordinaria de sentencia. Además, que el cargo de magistrado o magistrado se ejercerá de manera exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que en esos casos de las y los magistrados no pueden ocupar cargos como, por ejemplo, la docencia, porque, claro, están ellos dedicados a exclusivamente desarrollar sus actividades jurisdiccionales. Jurisdicción agroambiental. ¿A qué se refiere la jurisdicción agroambiental? Ya en Bolivia existía desde la ley de reforma agraria, más bien desde el decreto ley de reforma agraria del 2 de agosto de 1953, el Consejo Nacional de Reforma Agraria, así se llamaba el predecesor del INRA. Antes se llamaba el Consejo Nacional de Reforma Agraria en materia administrativa. Y como hemos visto en sede administrativa, una vez agotada sede administrativa se puede acudir a sede jurisdiccional. Pero en materia agraria no estaba dispensada, autorizada esa función al Tribunal Supremo de Justicia, Corte Suprema de Justicia, en mérito a la ley de reforma agraria, el decreto ley de reforma agraria. Entonces, ¿quién cumplía las labores de conocer y resolver de las impugnaciones de las resoluciones administrativas del Consejo Nacional de Reforma Agraria? Se estableció el Tribunal Agrario Nacional, así se llamaba, TAN, T-A-N, Tribunal Agrario Nacional, se llamaba, con funciones de conocer y resolver de las impugnaciones que en sede administrativa, tanto en el Consejo Nacional de Reforma Agraria y posteriormente en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, pudieran generarse. Toda vez que, como ustedes han leído en la Ley de Procedimiento Administrativo, una vez agotados los recursos previos de revocatorio y jerárquico, abre la vía de la interposición del control jurisdiccional a través del proceso contencioso administrativo. De eso hemos visto en clases, los que se han faltado, problema de ellos. Entonces, para conocer y resolver de las controversias en los procesos contenciosos administrativos, se abrió la vía de que en la ley de reforma agraria, en el decreto ley de reforma agraria, eso sea resuelto a través del TAN, Tribunal Agrario Nacional. Con el tiempo, Bolivia ha ido suscribiendo acuerdos medioambientales y, de hecho, en 1992 se establece en pleno neoliberalismo, tan fatídico, algunos dicen que fue, pero no fue tanto, establece la ley del medio ambiente con sus correspondientes reglamentos. En la ley del medio ambiente se establece la necesidad de establecer también quién va a controlar en última instancia, y no se tenía lo suficientemente claro quién va a controlar en sede jurisdiccional
las determinaciones medioambientales. Eso hace que en el año 2006, durante la Asamblea Constituyente, se transforme el Tribunal Agrario Nacional, antiguamente denominado para solamente tierras. Su función era solamente el tema de la propiedad de la tierra, desvinculación de la tierra, pérdida de dominio de la tierra, de propiedad agraria. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de la tierra de propiedad agraria, no de la tierra urbana, por favor, no me confundan ello. Entonces, cuando hablamos de tierra de fondos de propiedad agraria, propiedad rústica, para producción obviamente, entonces era competente el Tribunal Agrario Nacional. Le incorporaron además funciones medioambientales para hacer exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Que una vez agotada la vía impugnatoria en materia medioambiental, por ejemplo, en tema de bosques, tala de bosques, incendio de bosques, tenemos una entidad que se llama la Autoridad de Bosques de Bolivia, ABB creo que es, o ATB, algo por ahí. ABT es la Autoridad de Bosques y Tierras, sí, así se llama. Si hay una quema indiscriminada, la ABT va a interponer una determinación procesal administrativa, pero concluirá con el recurso jerárquico que estará a cargo del Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio de Tierras. Pero y después del recurso administrativo jerárquico, ¿qué se hace? No olviden que por procedimiento, una vez agotado el proceso administrativo, ¿qué sucede con el recurso jerárquico? Se puede interponer el proceso contencioso administrativo en sede jurisdiccional, lo que quiere decir que por regla, una vez cerrada la sede administrativa, se apertura la sede de control jurisdiccional. He ahí la intervención del Tribunal Agrario Nacional, que se ha convertido en Tribunal Agroambiental para conocer temas de tierra, pero también temas de medio ambiente, cuando en ambos casos se agotaron los mecanismos de impugnación previo en sede administrativa. Por eso les he encomendado yo leer la ley del procedimiento administrativo, y muy pocos lo han hecho. Yo les voy a preguntar así a detalle, por si acaso, estimados estudiantes. Son atribuciones del Tribunal Agrario, del Tribunal Agroambiental, las establecidas por el artículo 189 de la norma suprema. Resolver recursos de nulidad o casación de acciones reales, agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales, renovables, hídricos, forestales y biodiversidad, demandas sobre actos que atenten contra la fauna, flora, agua, medio ambiente, demandas sobre la práctica que pongan en peligro el sistema ecológico y de la conservación de las especies o animales, conocer y resolver en única instancia demandas de nulidad o anulabilidad de títulos ejecutoriales, tierra, conocer y resolver en única instancia de los procesos contenciosos administrativos referidos a los recursos naturales renovables, y además de los actos de resoluciones administrativas, y organizar los juzgados agroambientales en el país, que están destinados a que en primera instancia se puedan resolver cuestiones agrarias, que sí se los puede hacer, mayormente ahí sí hay capacidad de resolución de conflictos ante los jueces agroambientales. Pasamos a otro concepto, la jurisdicción indígena originario campesina, reconocida por el artículo 190 de la norma suprema. Y esto se debe a que Bolivia tiene una importante cantidad, no mayoritaria, pero importante sí, de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que ejercen jurisdicción y competencia a través de sus autoridades, aplicando valores y principios, además de procedimientos propios, y debieran estar sometidos a las normas de derechos humanos y a la propia Constitución. No siempre sucede aquello. Hay bastante arbitrariedad en esta justicia indígena. La jurisdicción indígena originario campesina respeta los derechos de la vida, defensa y demás derechos consagrados en la Constitución. Tendría que respetar. No siempre lo hace, podemos decir. Se fundamenta en el vínculo de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. He ahí su nombre, que logra agrupar estas costumbres, estos usos que permiten la aplicación de esta jurisdicción. La jurisdicción indígena originaria y campesina, IOC le llamamos, se aplica en el ámbito personal, material y territorial conforme a lo siguiente. Están sujetos a la jurisdicción de los miembros de la nación o pueblo indígena originario y campesina. La jurisdicción indígena originaria y campesina se aplica a los asuntos que establece la ley del deslinde jurisdiccional. Hay una ley que indica qué es competencia de la justicia indígena originaria y campesina y qué va a la justicia ordinaria. Esa ley del deslinde es la ley número 73 de 29 de diciembre de 2010. Esta norma establece cómo se debe diferenciar la justicia indígena de la justicia ordinaria. No se pueden sobreponer, no pueden estar colisionando ahí. Pero repito, en los pueblos del altiplano principalmente no les importa mucho eso. Aplican nomás, luego hay controversias, todos unos líos.
se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o se producen dentro de la jurisdicción o nación indígena, originaria y campesina. No le pueden aplicar a uno que no es de la comunidad. Toda autoridad acatará las decisiones de la jurisdicción. Las autoridades de la jurisdicción indígena podrán solicitar el apoyo de los órganos del Estado. La ley del deslinde jurisdiccional determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena, originaria y campesina con la jurisdicción ordinaria, agroambiental y las demás jurisdicciones reconocidas por la Constitución. Está muy bonito para que exista nuestra Constitución, pero en los hechos se ha llevado una gran distorsión este concepto de la jurisdicción o justicia indígena, originaria y campesina. Yo les voy a dar algunos ejemplos. El Alto debe ser hace unos más de 10 años. 2 chicos, una señorita y un joven, se encuentran, habían sido compañeros de promoción. Después de unos 2 o 3 años se encuentran en la ciudad del Alto. Ellos venían de provincia, de una provincia altiplánica. Le dice, hola, ¿cómo estás? Le dice a la señorita. Y bien, contame, a ver, vamos a comer acá cerquita, hay un pollito frito y tomamos un refresco. Muy bien, consumen el pollito, se despiden y se vuelven a encontrar. Los mismos han ido a la fiesta del pueblo como unos 2 o 3 meses después. Y en la fiesta del pueblo, estamos hablando de provincia de La Paz, altiplánica, el joven le dice a la señorita que tiene que estar con él durante toda la fiesta y portarse como si fuera su esposa, compañera, su concubina. Y le dice, oye, ¿qué te pasa? No puede ocurrir aquello. Y el hombre el varón saca el concepto siguiente. Yo te he invitado un pollo y por tanto cuando has aceptado ser mi pareja. Ese es el concepto que se tenía. Carcajadas aquí, risas allá, pero no crean. El chico y sus padres llevan el caso ante la justicia indígena, originaria y campesina de su pueblo, de su comunidad. ¿Y qué creen? ¿Qué es lo que dice ese consejo? Dicen, ¿para qué se ha recibido el pollo? Como se ha recibido el pollo, tiene que ser su pareja. Es un sometimiento pleno. Eso no es permitido en la Constitución ni en las normas de derechos humanos. Pero trataron de aplicar ilegalmente. La chica escapó, claro, de la comunidad, se vino a la ciudad del Alto y luego a La Paz para dejar sin efecto. No puede volver a su pueblo por esa amenaza latente. Entonces notarán que excede todo límite de aplicabilidad y son casos reales. Otro más reciente que tengo hace unos 3 o 4 años, de una sucesión igual en la zona lacustre, esta vez del altiplano de La Paz. Lo que ocurre es que estaba muy anciano el padre, antes ya había muerto la madre, estaba muy anciano el padre, y tenía 3 hijos, 2 varones y una mujer. El hijo mayor la hija mayor era la mujer. Luego le venía un hijo varón, que era el del medio, y por último tenían un hijo más joven, pero por condiciones de mejor nivel de vida o mejores oportunidades, pues se fue a radicar a Santa Cruz. Bien, ¿cuál es el hecho? Una vez que fallece el padre, la comunidad y reclaman los hijos, dicen, muy bien, dividámonos las tierras del papá entre los 3. Y ahí surge el hijo del medio y dice, no. El único que puede ser sucesor del papá soy yo. Y le dicen, ¿y por qué vos si eres el del medio? Porque yo soy varón. Pero el tercero también es varón. No. La mujer no le corresponde, dicen ellos, porque ella tiene su pareja, tiene su marido, y podrá irse y tiene otras tierras con su marido. El hijo menor se ha ido a Santa Cruz. ¿Para qué quiere las tierras? Y todo le van a dar al hijo del medio. Ese consejo jurídico, como es un consejo que se conformó de justicia indígena en la comunidad, dijo sí, al del medio. ¿Y dónde queda pues que la jurisdicción indígena tiene que estar limitada al marco de la Constitución? La Constitución establece que todos los hijos tienen derecho a la sucesión en igualdad de condiciones. Y si es así, si la sucesión y el padre tenía registrado a su nombre en derechos reales o en el INSS de esa propiedad, a los 3 hijos se les debiera entregar por igual, sin importar que el menor se ha ido a Santa Cruz, sin importar que la mayor es mujer. ¿Qué es eso? Es hasta pues discriminación con la mujer, pero hicieron valer. Pese a que el hijo menor interpuso un amparo y ganó, se ríen en la sentencia constitucional los de la comunidad y que a quien trate de ir a hacer cumplir, pues sale a pedradas de ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que existe un abuso exacerbado por parte de estas autoridades en no cumplir la Constitución boliviana, los derechos humanos,
porque piensan que lo que están haciendo ellos es justicia, cuando en realidad es una tremenda injusticia. He ahí los dos ejemplos, y seguramente ustedes conocen muchos más, para poder ahondar en el tema de cómo se está aplicando incorrectamente lo que aparentemente podría ser un beneficio para toda Bolivia. En realidad se lo está haciendo de manera tan ilógica, e inclusive se dice, ¿no? Y le temen muchas personas: ajá, ha cometido un robo, ahora le vamos a hacer justicia comunitaria. ¿Qué significa? Más o menos igual que una sentencia de muerte, más o menos un linchamiento, que lo van a matar a golpes y lo van a colgar del arco de la cancha. Y eso ocurre ya, estimados jóvenes. Entonces, ¿dónde queda la Constitución y dónde quedan los derechos humanos que debieran ser límite de acuerdo a la ley del deslinde jurisdiccional? No quedan en nada, porque existe esta suerte de, no es empoderamiento, es abuso que tienen este tipo de comunidades. Cuando ustedes simplemente van a pie a decir, a Copacabana están yendo a pie, pero ellos zanjean los ríos, le ponen con pico y pala, le hacen zanjas a los ríos para hacerlos poco penetrables, y uno está obligado a pagar por pasar por una maderita que ellos le convierten en puente. ¿Cuántos peregrinos hay? No sé, no tengo idea, pero supongamos que van a haber unos 3,000, 4,000. A cada uno le van a cobrar su pesito aquí, otro peso allá y otro peso allá. Si ustedes han caminado a Copacabana me van a entender. Antes de la pandemia, la última vez que hemos ido a esa caminata, me he encontrado con algunos estudiantes allá en el camino también. Y eso denoto. Es mentira lo que yo digo, no, es la realidad. Eso es lo que ocurre. Incluso ponen algunas trancas en algunos pueblos. Uno quiere ir a algún lugar, qué bonito, aquel lugar turístico, a agarrar el coche y mire, voy, no puedes pasar, o está con un cable grande. Y uno toca bocina, pi, 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 y sale un tipo y le dice, 10 pesos el paso. Y la Constitución indica que nadie puede poner trancas ni impedir el paso. Pero el grado de abuso es de esa magnitud. Yo creo que hay que limitar el tema de la justicia indígena, originaria y campesina y volverla a realzarla a su verdadero nivel. Pero no puede haber dos justicias diferentes para una misma población, estimados jóvenes. Es una regla básica. Consejo de la Magistratura. ¿Qué refiere el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura surgió como un consejo de la judicatura con labores disciplinarias, es decir, para sancionar administrativamente e incluso expulsar del órgano judicial mediante previo proceso, y administrar de los recursos económicos del Poder Judicial. Así se llamaba entonces el Consejo de la Judicatura. Eso surgió en la Constitución de Sánchez de Lozada de 1995, que tanto dicen el neoliberalismo ha destruido Bolivia. No todos destruyen. Llega a las reformas del 2009 en la Constitución actual y se convierte en Consejo de la Magistratura, pero solamente ahora se establece una sola función. La labor principal es la labor disciplinaria. Deja de tener la administración de los recursos del órgano judicial, es decir, pierde toda competencia en temas administrativos y su única función es ahora disciplinaria y de convocatorias a cargos judiciales, nada más. Estos miembros del Consejo de la Magistratura se eligen por voto ciudadano, igual que los miembros del Tribunal Agroambiental, igual que los del Consejo, más bien del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Por voto ciudadano se eligen previa convocatoria, duran 6 años, su sede es la ciudad de Sucre y están sujetos a la Constitución, las leyes y los reglamentos de su funcionamiento. El artículo 193 de la norma suprema establece que el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario y de la jurisdicción ordinaria, agroambiental, jurisdicciones especializadas y del control y fiscalización del manejo administrativo y financiero. Eso quiere decir que únicamente opera como control de la fiscalización del manejo administrativo, no administra, controla, lo cual les resta toda posibilidad operativa al Consejo de la Magistratura y le mutilan la función de ser el administrador para simplemente pasivamente convertirle en controlador del manejo administrativo y financiero. Los miembros del Consejo de la Magistratura, decíamos que se eligen por voto ciudadano, deben cumplir las condiciones de elegibilidad que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y son atribuciones del Consejo de la Magistratura promover la revocatoria de mandato de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas durante la ley. Esto es importante señalar también,
que las funciones del Consejo de la Magistratura disciplinarias, es decir, a quien procesan, no involucran a los miembros jerárquicos, es decir, no pueden ser procesados por el Consejo de la Magistratura los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y los magistrados del Tribunal Agroambiental. No pueden ser. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a juicio de responsabilidades. Entonces, las funciones disciplinarias aplican desde vocales departamentales, porque no olviden que a nivel departamental quienes conforman las respectivas salas y el propio tribunal son los vocales. Entonces, vocales, jueces, personal subalterno, secretarias, auxiliares, oficiales de diligencia y todo el personal administrativo inclusive están sujetos a responsabilidades que las tramita disciplinariamente el Consejo de la Magistratura, pero no así para magistradas y magistrados que para ellos corresponde en los juicios de responsabilidad. Entonces, se ejerce el control del disciplinario de vocales, jueces y demás personal administrativo dependiente por faltas gravísimas o graves establecidas por la ley. La misma ley 25 les decía que contiene la cápite de procedimiento, de sanción disciplinaria. Es arcaico ese procedimiento. Por culpa de ese procedimiento, gran parte de jueces, en algunos casos corruptos, porque hay jueces verdaderamente corruptos, en muchos casos eluden la función de esta investigación. Y ni qué decir que hasta hay colaboración de parte de los miembros del propio Consejo de la Magistratura. ¿Y a qué se está refiriendo este Chávez? ¿Qué es hablanza barbaridad? Hace 2 semanas hemos conocido que aproximadamente 200 expedientes de trámites disciplinarios, como si se tratara de Mandrake el mago, no sé si han visto ustedes Mandrake, o algún otro, el mago Byron, desaparece, así, desaparecieron, y listo, no hay. ¿Quién es responsable? Procesen, no, pues ¿cuál es el problema? Ya nos vamos a ir también. O sea, un grado de encubrimiento a la corrupción gigante. Pero bueno, nadie le pone el cascabel al gato. Muchos hablan y nadie le pone el cascabel al gato. Los que estamos llamados a resolver estas controversias o proponer desde la universidad, cuando queremos hacer un evento, y les soy sincero, a ver, he propuesto una vez, hagamos un evento de reforma al procedimiento penal. Hace unos 5 años he propuesto a la facultad. Y han tomado bien la iniciativa, pero ya en el contenido, ¿qué es lo que me han puesto? Exposición de Zaffaroni respecto a cómo debe ser el nuevo marco. Exposición de unos 3 o 4 españoles desconocidísimos en España que querían intervenir aquí. En esos seminarios donde han debido ver esos afiches, donde hay una fotito y con su banderita al lado. ¿Qué me importa eso? Nosotros queremos adecuar la normativa, queremos ajustar el procedimiento. Las teorías están bonitas, están lindas, pero lo que tenemos nosotros que hacer es ajustar el procedimiento y las normas sustantivas si queremos salir de este atolladero. Con teorías no vamos a salir del atolladero. Y es, sin embargo, lo que más predomina en los niveles cuando se quieren hacer o abordar este tipo de enfoques de modificación. Una cosa, jóvenes, que tengo que hacerles un anuncio. Y estamos a tiempo, más bien, me he acordado. Para mañana nos han convocado desde temprano a los exámenes. Han programado 4 exámenes de grado en materia civil, me parece, no me he fijado en qué materia. Y obviamente estoy convocado a estar en estos exámenes son exámenes de grado, son los egresados que van a dar su examen, así que no vamos a poder estar en clases mañana, estimados jóvenes, por ese impedimento que tenemos los exámenes de grado programados para toda la mañana, y por favor pueden disponer de su tiempo. Esa es la información que les traigo, por favor, para mañana. Mañana es miércoles, sí, tenemos la convocatoria y indican que va a ser hasta la 1, desde temprano, no sé cuántos siempre habrán programado. Yo he alcanzado a ver 4 programados de los que me han mandado su relación de expediente, en fin, también estos jóvenes los tienen pues ahí colgados. Normalmente en la facultad antes había siempre 5 exámenes en la mañanita y 5 exámenes en la noche, y siempre me convocaban mínimo a 3 de estos exámenes, porque claro, regento la asignatura de Derecho Constitucional y la asignatura tiene que ver con Civil, Penal y las otras materias, así que estaba prácticamente obligado a concurrir, y muchas veces solamente concurríamos 3 docentes de todo el tribunal para hacer quórum y no perjudicar a los jóvenes. Eso me preocupa. Yo soy absoluto partidario de que debiera haber graduación directa, pero eso es lo que yo pienso. No siempre lo que yo planteo está aceptado por las autoridades, pero eso es lo que yo pienso, que habiendo los jóvenes vencido toda una malla curricular, no solamente en Derecho, sino en todas las facultades, en todas las carreras, debieran estar habilitados para el ejercicio de la profesión. Pero claro,
Para eso tendríamos que elevar el nivel de exigencia en cada una de las asignaturas. Yo veo con mucha tristeza que en algunos casos se le dice, vos no has comprado el último libro que hemos pedido, tienes menos tanto. Tú no has acudido a tal seminario que tenía puntaje. Esas barbaridades se tienen que acabar. Por eso es que tenemos que propugnar a que tengamos una formación de calidad, pero la calidad no significa esta cosa de que se les puntúe para comprar un libro, para asistir a un seminario y peor aún a concurrir a viajes. ¿Cuántas desgracias nos han pasado? Hablo como institución universitaria, cuando alguna carrera va de viaje. Hace unos 2-3 años se fueron ahí a Sorata, los de la carrera de agronomía. Los muy inteligentes han armado su campamento en el lecho seco del río. No han contado que en la noche iba a llover tan fuerte que 2 de las carpitas se las ha llevado y hay dos jóvenes fallecidos, una señorita y un joven. Entonces, esas barbaridades se deben suplir. Por eso yo soy absoluto partidario de la exigencia académica propia. Lo que quiere decir que en la puntuación, pues para mí no cuenta si han asistido a un evento, si han hecho campaña política, si se han vestido como payasos, si han estado en el medio haciendo, pobrecitos los chicos, me da rabia cuando veía esas carpas armadas, decían, concurra a la feria, los chicos vestidos de romanos, de mexicanos, entregándote unos panfletos. ¿Qué es esa barbaridad? El derecho romano era así, ¿qué importa? Tendrían que aprender latín del derecho romano. ¿Acaso creen que en el tribunal les van a permitir ir disfrazados de romanos? Entonces, esas cuestiones son las que nos laceran. Prosigamos. Tribunal Constitucional Plurinacional. He ahí donde el mundo de los litigantes en materia constitucional pensamos estar, o estamos normalmente, sea como litigantes o esperemos alguna ocasión como autoridades. El control de constitucionalidad fue conocido desde inicios de la vida republicana, lo ejercía en el marco de la Constitución de 1826, eso estaba establecido para el Senado, el órgano político legislativo. En el artículo 47 de la ley de 1826 establecía que el control de constitucionalidad debe ser hecha por el Senado. Recordemos que la Constitución de 1826 establecía un sistema tricameral, una de ellas es la Cámara de Senadores, pero era un tema de control político legislativo, notarán, no era un control jurisdiccional. ¿A qué nos referimos? Que en los debates y en los planteamientos del procedimiento legislativo se podía observar que una ley, un proyecto de ley era contrario a la Constitución. Se ha pasado la iniciativa y ha llegado a senadores. En Senado hay que ver, tal proyecto de ley es contrario a tal artículo de la Constitución. Remítase a la Cámara de Origen para que ajuste el mencionado proyecto de ley. Era un proyecto político legislativo. Hasta hoy pervive más o menos ese diseño en el nivel de la Asamblea Legislativa. Van a escuchar algún diputado o diputada. Dirá, la palabra, señor presidente, o un senador, la palabra, señor presidente, sí, a ver, tiene uso la palabra el diputado Pérez, por decir. Señor presidente de la Asamblea, de la Cámara de Diputados, estamos por aprobar un proyecto de ley que establece tal barbaridad en contradicción de lo que señala la Constitución en su artículo tantos. Se percatarán. Y puede haber dos posiciones. Digan, no, es nuestra decisión política mantener. O pueden decir también, no, es cierto, tienes razón el diputado, que aunque sea de oposición, tienes razón, modifiquémoslo. Eso no sucede, ¿no? Porque hay caprichos políticos. Pero lastimosamente eso no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Dan lectura a los artículos y nuestros amigos diputados deben tener un brazo más gordote que el otro, porque levantan la mano, lo bajan. Incluso están riendo y conversando, masticando coca o tomando su tecito, o viendo su aparato electrónico. Cuando están diciendo la ley, levantan la mano y están aprobando. Y cuando salen a la Cámara y un periodista le pregunta, ¿qué ley han aprobado hoy día? Solo saben la generalidad. Hemos aprobado esta ley que es en beneficio de tal, pero dígame qué artículos tiene. Eso hay que revisar, pues. Oiga, usted tendría que haber estado aprobando esa ley así, a conciencia. Gran parte de nuestros asambleístas son ignorantes. Lo decimos categóricamente, porque efectúan estas actuaciones de manera más irresponsable. Vean las cámaras cuando están en el momento de aprobación de los proyectos de ley. Están comiendo sus sándwiches y levantando la mano sin ningún conocimiento de lo que están aprobando. Y luego vienen los conflictos sociales. Porque, claro, no se efectúa ese control de constitucionalidad que en la Constitución de 1826 de efímera vida se aplicaba.
Bueno, el control de constitucionalidad ya en sede jurisdiccional quiere decir que existe un tribunal judicial que se encarga de controlar la constitucionalidad. Recién en Bolivia emergió esto en la Constitución de 1861, la Constitución de Achá. En esta Constitución, el artículo 65 de la norma suprema establece que era competencia de la Corte de Casación, así se llamaba la Corte Suprema, Corte de Casación, para que asuma competencia en las demandas de puro derecho sobre la constitucionalidad de las leyes. Es ahí que podemos tener el control jurisdiccional de constitucionalidad desde la Constitución de 1861, en que la Corte Suprema, en ese momento llamada Corte de Casación, era la que tenía competencia para verificar de la constitucionalidad de las leyes, pero era un juicio de puro derecho, un proceso largo. Imagínense si los procesos eran largos para entonces, cuán largo era el controlar la constitucionalidad. Existía ese procedimiento, sin embargo. En el Código de Procedimiento Civil de 1975 se estableció la aplicación de esta norma para la tramitación de puro derecho de la inconstitucionalidad de las leyes. Dentro de ese código había un acápite final que decía de los recursos de inconstitucionalidad, pero antes se llamaba en ese código los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ese era el nombre que tenía. ¿Qué quiere decir esto? Chávez, explique. No era propiamente un recurso de inconstitucionalidad. A ver, ¿qué quiero decir? Que si una vez se declarara la inconstitucionalidad porque había leyes contrarias a la Constitución, no daba aplicación más que a la parte que has reclamado. Por eso era inaplicabilidad al caso concreto. Y para el resto, ¿esa ley era aplicable? Sí, porque los demás no han impugnado. Lo cual significaba que si en el proceso de A contra B se impugnaba la inconstitucionalidad y ganaba A o B, en el proceso C contra D, por más que haya sido declarada inconstitucional esa ley, se exigía. Era un desequilibrio total. Por eso es que en las reformas de la Constitución de 1995 se estableció, a momento de la creación del Tribunal Constitucional, solo se llamaba así, Tribunal Constitucional, se estableció el control de constitucionalidad, que ya no lo ejercía la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia dejó de ejercer el control de constitucionalidad en el marco de la Constitución de 1995 y de la ley reglamentaria, la ley del Tribunal Constitucional, era la ley 1836. La Constitución Política del Estado de 2009 reformó al Tribunal Constitucional, convirtiendo en el Tribunal Constitucional Plurinacional con atribuciones de control de constitucionalidad, control garantista y control competencial, lo que quiere decir que se controla no solamente la constitucionalidad, sino los derechos y garantías, e incluso se resuelven los conflictos de competencia que son sometidos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la primacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y cautela el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. En su función interpretativa, ojo que quien interpreta la Constitución no es este abogado, no es este profesor, no es el fiscal, no es el juez, no es el tribunal. ¿Quién es? Es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Para tener certeza de ellos, lectura integral 196 de la Constitución, les ruego, 196. Buenos días, doctor. Adelante. Artículo 196, parágrafo primero. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución. Ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Parágrafo segundo. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Bien. Entonces vemos que el Tribunal Constitucional, y gracias por la lectura, es el único que interpreta la Constitución y ejerce el control de la constitucionalidad y de primacía de la Constitución. Nadie más, ojo, le hacen decir al tribunal cosas que no dijo. Ayer estábamos en los medios y decían un montón de interpretaciones al fallo 52-2021. Y al final del cuentas, el fallo 52-21 se refiere a una impugnación que hace una diputada versus el presidente de diputados
y una aspirante a primera presidenta de diputados. Ese era el tema. Pero ya le dieron que fue golpe, que no fue golpe. Es que los políticos hablan hasta por los codos y como no saben derecho, entonces no saben estos temas técnicos. En realidad, no tenemos que marcar a la parte estrictamente técnica. El Tribunal Constitucional está integrado por 9 magistradas y magistrados elegidos por votos ciudadanos, son 9 titulares, 9 suplentes, es una parte electoral, vamos a ver. Todos ellos resultantes del proceso electoral tienen sede en la ciudad de Sucre y tienen la posibilidad de ser electos por voto ciudadano y ocupar el mencionado cargo durante su mandato de 6 años. Son requisitos de forma de elección a los candidatos a miembros del Tribunal Constitucional, los mismos que se exigen a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, es más, son electos de manera conjunta. La composición, organización y funcionamiento se establece por ley, es la ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Les he recomendado que lean, y para el día miércoles sí tiene que estar bien leída la 27 y el Código Procesal Constitucional también. Las condiciones de elegibilidad son las mismas que las del tribunal, de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, con el añadido además de que deben contar especialidad en derecho constitucional, derecho administrativo o derechos humanos, porque claro, no van a ir a improvisar allá. Sin embargo, en las elecciones del 2011 y del 2017, con apenas cursitos de 1 mes o 2 meses en materia constitucional, o algún cursillo, incluso seminarios, decían que han conocido la especialidad. Notarán ustedes que la facultad tiene planes de posgrado a nivel diplomado, maestría y doctorado. Muy pocos, creo que nadie cumplía con esos requisitos, y por eso tenemos el Tribunal Constitucional que tenemos, una vergüenza de los miembros que conforman, que no otorgan plenos derechos. Atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, y nos vamos a quedar en este punto. Ahora sí, tienen que leer el 202 de la Constitución. Por favor, lectura, no en este momento, sino para la próxima semana, del artículo 202 de la Constitución Política del Estado, en que radica el catálogo de atribuciones que son parte de las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. Les ruego encarecidamente, estimados jóvenes, el artículo 202. También con nuestro auxiliar, este sábado y el siguiente tienen que estar llevando los temas de autonomías y recursos naturales. El orden, organícenlo con él, seguramente nuestro auxiliar va a proceder de esa manera, pero tienen que estar desarrollando esos temas vinculados a el tema de autonomías y el tema de los recursos naturales. Porque conmigo, una vez acabando el Tribunal Constitucional, ingresamos a la parte electoral y fijamos fecha para la segunda evaluación, para entrar en noviembre de pleno a la parte estrictamente procesal. Van a aprender a hacer memoriales, no solamente memoriales de acciones, sino respuestas e incluso proyectar sentencias. Dicho sea esto, estimados jóvenes, tengan muy buenos días. Un saludo cordial a la distancia. Les recuerdo que mañana no tenemos clases, yo tengo exámenes de grado toda la mañana, así que pasen la bomba. Nuevamente un abrazo y muy buenos días. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta mañana. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Hasta mañana.